Hola, ¿qué tal? Les doy una gran bienvenida a este su programa favorito, Literatura TV, la cápsula del conocimiento. El día de hoy trabajaremos con temas sumamente importantes y que destacaremos de la literatura, como son el surrealismo, lo feo y lo grotesco, acción poética, literatura fantástica, literatura surrealista y también trabajaremos con algunas novelas, como son la novela gráfica y la novela del romanticismo. Asimismo, marcaremos su diferencia con los cómics. Así que para comenzar, vamos con ustedes, Max y Diana, ¿qué tienen para contarnos el día de hoy? ¿Qué tal? Esperemos que se encuentren muy bien. Muchas gracias por brindarnos su espacio. Hoy queremos darle la bienvenida a la sección de poemas y arte. Sin duda alguna es un buen tema a tratar y queremos compartirles el primer subtema que es muy interesante. Por ello, mi compañera Diana y su servidor les diremos un poco acerca de los poemas surrealistas. Claro que sí. Primero queremos darle el significado de los poemas surrealistas. Por lo regular, los poemas se componen de versos, pero no están sujetos a ciertos recursos poéticos que van desde el ritmo, la métrica o rima. Este se divide en cantos o en breves estrofas. En efecto, Diana, el surrealismo fue el movimiento artístico que más influenció en el siglo XX. Pese a que sus inicios fueron en París, en los años 20, hoy en día sigue inspirando a los creadores de imagen. Así es, uno de los principales artistas y máximos exponentes del surrealismo fue André Breton, quien pese que primero tuvo interés en el daísmo, donde empezó a apasionarse por la escritura. Tiempo después, el mismo Breton crea el Manifiesto Surrealista, donde se defendía el surrealismo sobre cualquier corriente artística. Gracias, Diana. A continuación, les dejamos una infografía donde se menciona a los autores más destacados de los poemas surrealistas. Increíbles comentarios y menciones que realizan. Muchas gracias. A continuación pasaremos a abordar un tema que, a pesar de parecer un tema social, tiene tintes literarios y cabe mencionar que este movimiento surge del amor a la poesía y de la necesidad de expresar el arte de la escritura. Muchas gracias por esa presentación. Para continuar, me gustaría crear un espacio de reflexión. Imaginemos una pared blanca que tiene impresa una frase en letras negras a la mitad de cualquier calle en la zona urbana. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros la viéramos? ¿Cómo afectaría este hecho nuestro día? ¿Cambiaría nuestra perspectiva de alguna forma? Bueno, recordemos que la monotonía nos ha llevado a dejar de disfrutar y de apreciar ciertos aspectos de la vida. Pero algo tan pequeño e insignificante como podría ser una frase o una pared puede terminar convirtiéndose en el motivo por el cual despertamos de la realidad en la cual hemos estado viviendo por mucho tiempo. Esto y mucho más se plantea Acción Poética. Este movimiento, a pesar de ser un movimiento literario, ha causado múltiples impactos en la sociedad. Por ejemplo, poco a poco ha ido recuperando la mirada pública, la posesión de las calles y del mismo paisaje. Por lo tanto, también ha ayudado a erradicar la contaminación visual urbana. Por otro lado, este movimiento también promueve la libertad de expresión mediante un nuevo tipo de arte urbano. Pero lo más importante que ha hecho este movimiento ha sido ir eliminando poco a poco la monotonía habitual y provoca un despertar en la sociedad. Con esto queremos enfatizar que la literatura y el fomento de la misma causa revoluciones. Este caso tal vez no se puede ver, pero sí se siente. Y no hay mejor tipo que la revolución interna. Gracias. Regresamos contigo, Ana. Vaya que tienes mucha razón. Me sorprendiste con tu reflexión, Brenda. De verdad que la acción poética podría afectar diferentes aspectos de nuestra vida. Y bueno, leer una sola frase podría cambiarnos el mundo entero. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos con un tema que causa quizá un poco de escalofríos y controversia en las personas, que es lo feo y lo grotesco, presentado por Fadei. Y bien, Fadei, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema? Gracias, Shali. La fealdad generalmente se ve como algo negativo, pero ¿realmente es algo negativo? En realidad, es una dimensión estética que no tiene relación directa con los aspectos negativos. Lo feo más bien representa una esfera de lo sensible y no es percibido como algo no estético. La fealdad es artísticamente percibida en aspectos como la enfermedad, el pecado, la muerte y la relación del hombre con el mundo. Si la fealdad no es algo negativo, entonces ¿qué nos evoca? Aun si sea una perspectiva negativa, sigue considerándose como lo opuesto a un efecto placentero. Podemos notar que evoca dolor, molestia, desagrado, etc. En cuanto a lo grotesco, su enfoque estético de la época está centrado en la representación realista de lo bello en el mundo.
con la pintura grotesca como una aberración y una afrenta del orden natural de las cosas. De igual manera, su estética evoluciona representando la realidad de una manera en la que deja de ser hermosa y enfatiza en los elementos desagradables del mundo que nos rodea, y entra en el universo de lo feo. Padre, genial información la que nos compartes y la forma en la que planteas es magnífico. Muchas gracias. Vaya, vaya, creo que pasaremos a uno de mis temas favoritos de esta presentación, que son los microrelatos, presentados por Ivana. Vamos contigo. Hola, mi nombre es Ivana y en esta sección hablaremos acerca de los microrelatos y algunos textos literarios que te van a interesar mucho tanto como a mí, aparte de que no son los que normalmente conoces. Comencemos a hablar de los microrelatos. El microrelato es un relato hiperbreve, una narración corta, más breve que el cuento, pero que va más allá del aforismo, ya que debe de contar una historia. Existen microrelatos que van desde un párrafo hasta unas 500 palabras, y a pesar de esto, el texto debe generar expectación y sorpresa, con un número limitado de palabras. Aparte, un dato de los microrelatos es que muchos de ellos llegan a tener un doble sentido. Pueden ser literalmente o insinuado. Aparte, algo padre de los microrelatos, que a mí me gusta mucho, es que despiertan tus emociones, porque aunque sea muy breve, esas pocas palabras pueden llegar a decir mucho. Existe un microrelato muy famoso que es el de Augusto Monterrosos, titulado El dinosaurio, que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. A mi parecer es un texto que te puede decir mucho o te puede decir nada. Leeré otro más extenso, y este se titula La carta, de Luis Mateo Díez. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios, y antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Sorprendente, ¿no? A continuación, te presentaré algunos de los microrelatos escritos por mis compañeros y los que más nos han gustado. El primero se titula Cupido reparte a domicilio, por Stephanie Serrano Saavedra. Este otro se titula Tiempo, por Fadei Fernández Posado. Y por último, tenemos este microrelato titulado Los Engranes, por Hugo Agüera Vilches. Te daré unos breves tips para que si este tema te interesó tanto como a mí, puedas escribir tus microrelatos. Y no sé, igual y se vuelvan famosos. Los pasos para que puedas escribir tus microrelatos fácilmente son que lo primero, obviamente, es que debe ser breve. Tienes que escoger algún género de tu interés. No debes contar todo, solamente lo necesario. Tienes que ser muy preciso, recuerda. Tu final tiene que tener un giro rotundo. Tu título debe ser acorde a tu texto. Es importante que tu texto atrape al lector. Y finalmente, déjate llevar. Tal vez no te salga la primera, pero síguelo intentando. Y el resultado verás que será increíble. Esto ha sido todo por esta cápsula de microrelatos. Espero te haya gustado e interesado tanto como a mí. Muy bien, maravillosos microrelatos los que nos compartes, Ivana. Por medio de ellos nos damos cuenta que detrás de pocas palabras puede existir una gran redacción e historia. Ahora pasamos contigo, Picasso. Tú nos comentarás otra parte increíble y de las más conocidas de la literatura fantástica. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ella? ¿Te has preguntado de dónde proviene alguna de tus películas favoritas como Harry Potter, Crepúsculo, El Señor de los Anillos, entre otras? Acompáñame a conocer la literatura fantástica y de dónde surgió. Bueno, el nacimiento de la literatura fantástica se ubica en la mitología, en particular en la grecorromana y la egipcia, pero donde tuvo un mayor impacto y difusión fue hasta el siglo XX. Esto generó una gran cantidad de obras literarias y por lo mismo, algunas de estas se convirtieron en grandes obras de la literatura universal. Entre ellas podemos obtener El Señor de los Anillos, El Hobbit, de John Ronald Tolkien, y sus obras de este mismo autor se encuentran ambientadas en la Edad Media. Bueno, a continuación compartiremos obras de la literatura fantástica con mayor número de ventas y con más auge. Bueno, aquí tenemos algunos títulos como es Harry Potter, que es una serie de novelas fantásticas escritas por la autora británica Joanne Rowling, y su primer libro vendió más de 140 millones de copias y en total la saga completa ya supera los 400 millones de ventas. Del otro lado tenemos El Señor de los Anillos, que es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico John Ronald Reuel Tolkien, que lleva más de 150 millones de libros vendidos. Y acá abajo tenemos Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que es una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Lewis Carroll, con más de 100 millones de libros vendidos. Y eso fue todo de la literatura fantástica y espero les haya gustado el tema y muchas gracias. Muy bien, hemos tenido temas fantásticos e increíbles de ver. Ahora pasaremos con Brian, que nos complementará el tema del surrealismo. Hola, sean bienvenidos a esta mini sesión llamada Entendiendo el surrealismo.
Bueno, empecemos. Se preguntarán qué es el surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario de la vanguardia fundada por André Breton en 1924, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. ¿Sabías que el surrealismo se dio a conocer el 15 de octubre de 1924 cuando el poeta André Breton publicó el Manifiesto Surrealista? Características del surrealismo. Automatismo consiste en hacer emerger las imágenes del subconsciente de forma automática a través de recursos como los estados de trance, la hipnosis y la técnica como el juego de cadáver exquisito. Expresión del subconsciente. El surrealismo se aproxima al inconsciente mediante la exploración del subconsciente. Para ello representa realidades absurdas, omníficas y fantásticas, en el cual se proyectan mitos fabulosos, sueños y fantasías. Expresión espontánea y deshabilitada del pensamiento. Para los surrealistas, liberar el pensamiento era la única forma para llegar al inconsciente. Se expresa a través de los sueños, las fobias y la imaginación. Carácter interdisciplinario. El surrealismo se expresó en literatura, pintura, escultura, fotografía y cine. Asimismo, favoreció la colaboración entre disciplinas y la irrupción de artistas en áreas diferentes a su especialidad. Por ejemplo, los poetas incursionaron en la plástica y los pintores incursionaron a la poesía, la fotografía y al cine. Creación de cadáver exquisito. Técnica colectiva en la que cada participante escribía una línea o trazaba un dibujo sin ver lo que estaba haciendo al anterior. Permitía a la vez estimular el automatismo psíquico y favorecer la colaboración entre artistas. Surrealismo en la literatura. El surrealismo fue originalmente un movimiento literario que pretendía liberarse del dominio de la razón y el cañón realista, reinante de la literatura de la época. Aquí están los representantes más importantes del surrealismo en la literatura: Abraham Breton, el fundador; Luis Aragon, Francia, 1897 a 1983; Philippe Souplaz, Francia, 1987 a 1990. Y hasta aquí llega la cápsula. Gracias por su atención. Hola, bienvenidos a esta pequeña sección de nuestro programa llamado La Sección Automática, donde les hablaré sobre la escritura automática, pero primero quiero darles un pequeño contexto. Bueno, la escritura automática surge de la corriente artística del surrealismo. Bueno, el surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior, de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Esta definición no está dada por el propio André Breton y Soupault en el primer manifiesto surrealista, que está fechado en el año 1924. Bueno, ya después de este pequeño contexto, vamos a ver sobre qué es la escritura automática. Bueno, la escritura automática básicamente consiste en transmitir las ideas de la mente sin reflexionarlas y plasmarlas directamente en un texto. Esas frases proceden directamente del inconsciente, del subconsciente. Pueden no tener coherencia lógica entre sí. Está libre de todo control de razón y de preocupaciones estéticas, sociales, morales establecidas. Este es un método de escritura curativo, ya que nos permite saltarnos el bloqueo creativo, nos permite crear de diferentes maneras. Bueno, ya después de haberles dado esta pequeña introducción acerca de qué es la escritura automática, el surrealismo, quiero leerles mi propio ejercicio de escritura automática. Este texto se llama Ríos, lo escribí yo mismo. Empieza: cuando yo no podía más con esos demonios, cuando creí que me daría por vencido, llegaste tú a salvarme. Me rescataste de aquel vacío. Pero ¿cómo llegué a este vacío? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué? Estas preguntas no paraban de dar vueltas en mi mente, mientras tú me levantabas con tus dos brazos, y con esas bellas alas grises que cada minuto que las miraba me envolvían en tu encanto. Ya recordé cómo he llegado aquí. Yo hice este lugar. Lo hice mientras creía que no volverías. Lo hice mientras me dejabas en aquel río llamado vida. Me abandonaste. Me dejaste sin rumbo o esperanza. Y ahora, aquí estás. Volviste cuando tenía menos esperanza de salir. Pero tú no me salvaste. Tú me metiste aquí. Y ahora quieres que te agradezca por haberme salvado de algo que tú me hiciste. Algo que me dañó. Y tú sabías lo que hacías. Y aún así decidiste hacerme daño, cuando prometiste cuidarme por siempre. Bueno, espero les guste mi ejercicio de escritura automática y pasamos con la siguiente sección. Muy bien, hemos visto muchos temas increíbles en este programa. Ahora vamos a pasar a nuestra última sección, las novelas. Veremos qué se puede decir de ellas y sus diferentes tipos. Hola, mi nombre es Alejandra Peñafiel Morales y hoy te mostraré qué es el romanticismo y
tres obras muy buenas a mi parecer. Bueno, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es el momento y ese movimiento artístico-social que aparece después de la Ilustración. La llegada del romanticismo en Europa marcó un antes y un después del rumbo literario, ya que el romanticismo fue un movimiento cultural que entendía que los sentimientos también participaban y que no solamente la razón era la herramienta necesaria. A partir de este gran movimiento han surgido muchísimas obras y hoy te enseñaré tres que a mi parecer son muy buenas. Iniciamos con Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Es considerada como la primera historia de ciencia ficción jamás escrita. Frankenstein o el moderno Prometeo habla sobre Víctor, un joven ávido de conocimientos científicos que se obsesiona por lograr el mayor reto posible en el mundo científico: dar vida a un cuerpo muerto. Después pasamos con Los Miserables de Víctor Hugo. Esta es una novela realista. Los Miserables describe todo un universo de gentes humildes. Es considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX. Y por último tenemos a Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es la obra maestra de la escritora inglesa Jane Austen, cuyo trasfondo es la vida de la burguesía inglesa en los comienzos del siglo XIX. La novela muestra cómo las relaciones motivadas por el amor y el dinero pueden ser promiscuas y mezquinas, además que son encubiertas por el velo de la sociedad burguesa. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Gracias, Ale. Nos acabas de brindar recomendaciones increíbles sobre novelas que siguen la temática del romanticismo. Estoy segura de que al público también le encantaron. Nosotros daremos algunas recomendaciones, pero primero que nada, ¿qué es la novela gráfica? Definiciones de la novela gráfica existen miles, debido a la ambigüedad del término, pero de manera general, la novela gráfica es un híbrido conformado por elementos de la historieta y elementos de la novela literaria. Algunos autores consideran como resultado de la evolución de la historieta. Según Turnes, 2009, la novela gráfica tiene la capacidad de trazar una cartografía de la cultura popular, potenciando nuevos significados y empujando los límites que nos permitan intervenir en la realidad de forma innovadora y radical. Además del revolucionario estilo de literatura que nos presenta la novela gráfica, esconde detrás de sí una gran importancia social, ya que se adentra dentro del tejido cultural de la sociedad y retrata problemáticas sociales, económicas y políticas. ¿Cuándo surgió la novela gráfica? El término de novela gráfica surge durante los años 70 con el objetivo de buscar que la novela gráfica fuese una obra de calidad literaria adaptada para ser plasmada en forma de cómic. Ahora seguimos con las recomendaciones. Para climas templados, tenemos la colección de Persepolis, la novela de Marjane Satrapi, donde la autora relata las etapas fundamentales que marcaron su vida, desde su niñez en Teherán, durante la Revolución Islámica, hasta su difícil vida a la adulta en Europa. Para climas áridos, recomendamos Maus de Art Spiegelman, la cual es una novela gráfica devastadora que relata las atrocidades del Holocausto de una manera muy postmoderna, utilizando ratones, gatos y otros animales para relatar a los personajes del libro. Finalmente, para los fuertes fríos que se avecinan, les recomendamos al público The Sandman de Neil Gaiman, una mezcla de horror, mito y fantasía que sin duda vale la pena leer y combinar con un buen chocolate caliente. Muy bien, maravillosa información que nos han compartido hasta ahora, se los agradezco. Para finalizar con este programa, pasaremos con Marta, que nos dará la diferencia entre una novela y los cómics. Vamos contigo. Bueno, y a continuación yo les hablaré acerca de la diferencia de lo que es la novela gráfica y los cómics. Bueno, en sí de lo que se diferencia de una forma u otra es en contar una historia, ya que las novelas gráficas apelan a una estructura particular, es decir, un inicio, un nudo y un desenlace. Esto en los cómics realmente pues no ocurre, ya que un cómic no plantea un final, sino que se va generando infinitos rumbos y ramificaciones. Además de que las historias pues suelen ser más extensas, abarcables o múltiples y incluso son escritas por distintos autores e ilustradores en el proceso. Bueno, otra cosa de la que se diferencia pues es en la extensión, debido a que los cómics se nos muestran entre muchos más cortos, mientras que las novelas gráficas pues son de 20 a 30 páginas y suelen ser un cúmulo de momentos de una historia mucho más grande y general. Y bueno, por esta razón los finales en los cómics no son autocluyentes e invitan al lector a leer el siguiente número para ver cómo continúa la historia. Gracias. Wow, damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro programa y logramos abordar muchos temas importantes e interesantes. Ahora sabemos lo maravilloso que puede ser el mundo de la literatura.
Muchas gracias por su atención y aquí los esperamos como cada día, su programa favorito, Literatura TV, la cápsula del conocimiento.